Hola, les habla el pastor Pablo Troches de la iglesia Embajadores en la ciudad de Cali. Todo lo que el hombre haga fuera del orden de Dios trae funestas consecuencias para su vida. Eclesiastés 10:8 dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Habla claramente de hacer cosas, de abrir portillos al cerco protector que Dios tiene sobre tu vida. El Salmo 3:3 dice: mas Jehová es escudo alrededor de mí. Definitivamente eso quiere ser Dios, un escudo protector alrededor de toda tu vida. Dios te ofrece protección, ofrece cuidado, preservar todos los aspectos de tu vida. Pero el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. En Job 1, del 9 al 11, dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Aquí está claramente definido la protección de Dios sobre Job. El mismo Satanás sabía, dice: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa? Entonces, dice: al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Claramente, cuando una persona permanece bajo la protección, en los principios, en el orden de Dios, estas son las consecuencias. Dice: al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado. Veamos el caso de Josué. Cuando Josué estaba dirigiendo el pueblo de Israel, fue a pelear contra una ciudad, pero no le fue bien. Fueron vencidos. Josué no sabía qué pasaba. Josué clamó al Señor y se humilló y le decía: Señor, ¿por qué permitiste esta humillación? ¿Por qué permitiste este fracaso en nuestro ejército? Josué 7, del 10 al 11 dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Qué había pasado? Un hombre, Acán, tomó un manto babilónico, tomó unas piezas de plata y un lingote de oro y lo escondió en la tierra debajo de su tienda. A veces pensamos que Dios puede ser burlado, que podemos hacer cosas y que nada va a pasar. Pues esto trajo consecuencias terribles. Fueron derrotados en la guerra. Josué clama y Dios le dice estas palabras. Le dice claramente: mira lo que han hecho. Hay un pecado. Todo pecado tiene consecuencias fatales sobre tu vida. Si te arrepientes, Dios te puede perdonar, pero las consecuencias del pecado permanecen. Josué 7:12 dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán con la espalda.
por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Dios es radical. Dios te quiere proteger, Dios te quiere ayudar, Dios quiere guardarte del mal. Pero si tú por tu propia voluntad abres portillos en el vallado que Dios ha establecido, ha hecho para ti, pues obviamente te morderá la serpiente, dice la palabra. Muy bien. En Primera de Reyes 22:34 sucede algo impresionante. Dice, salió el rey de Israel a pelear y obviamente no estaban en una completa obediencia a Dios. Y dice, y un hombre disparó su arco a la aventura, al azar, dice, disparó su arco a la ventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Esto es impresionante. Este rey, que no andaba junto con su pueblo en el orden de Dios, fue herido por una flecha que ni siquiera fue apuntada hacia él. Alguien disparó una flecha y por en medio de la juntura de la armadura, un espacio de 1 centímetro, pequeño, una ranura pequeña, por ahí entró la flecha y lo hirió y definitivamente murió este rey. Es impresionante porque, digamos, esto no es azar, esto no es una coincidencia, esto no fue mala suerte, esto es consecuencias de andar desobedeciendo a Dios. Si abres portillos, te morderá la serpiente. Oseas 2:6 habla y dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. ¿Para quién es esto? Para todo aquel que no obedece a Dios, que piensa que hacer pecado, que cometer pecado, pues bastará con arrepentirse y ya tranquilamente se sigue con la vida normal. Pues no, todo pecado trae consecuencias. Dice, yo rodearé de espinos su camino. Ya no es un vallado fuerte, un muro fuerte alrededor de tu vida, sino espinos alrededor tuyo. Muy bien. Pero si tú obedeces a Dios, si tú te propones en tu corazón ser fiel, ser santo, obedecer la palabra, en Zacarías 2:5 dice, yo seré para él, dice Jehová, muro de fuego alrededor. Muro de fuego alrededor. ¿No le parece glorioso que haya un muro de fuego? Fuego de Dios protegiendo tu vida. Ningún demonio podrá traspasar ese muro de fuego. Lo dice Zacarías 2:5. Entonces, definitivamente la protección de nuestra vida depende de nuestra obediencia, de nuestro sometimiento a Dios. En el Antiguo Testamento vemos un caso muy claro de consecuencias fatales para el rey Saúl. El rey Saúl fue escogido, Dios lo colocó como rey, lo estableció, pero Saúl tenía muchas cosas, se ve a través de la historia, que no estaban conforme a todo lo que Dios pedía y quería de él como rey. Él quiso hacer las cosas a su manera. Siempre predominó su propio pensamiento antes que obedecer a Dios. En 1 Samuel 16:14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl.
y le atormentaba un espíritu malo. Terrible esto. Cuando el Espíritu de Dios se aparta de ti porque lo contristas por el pecado, por la rebelión, por la desobediencia, por no tener temor de Dios, entonces puede venir perfectamente un espíritu malo. Le pasó a Saúl, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. En 1 Samuel 31:4 dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Estaba peleando Saúl contra los filisteos, mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Esto es triste. De los episodios más tristes de la historia es cuando Saúl empieza desobedeciendo a Dios. Le dice Dios, ve y destruye a Amalek y a todo lo que él tiene. No dejes nada, ni puedes tomar nada. Pues Saúl obedeció en parte, fue aparentemente, destruyó, mató, pero dejó vivo al rey y tomó ganado y tomó bueyes y tomó ovejas, porque él consideraba, hola, pero ¿cómo vamos a matar? Era una orden de Dios que acabara con todo. Sin embargo, dejó vivo al rey. Ahora, esto desencadenó unas desastrosas consecuencias para Saúl. Murió él, murieron sus hijos. El sobreviviente quedó lisiado y fue a vivir a un muladar. Mire las consecuencias de abrir portillo. Y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Impresionante. En 1 Crónicas 10:13 dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina. Es tremendo. Nunca jamás. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Permanece en el orden de Dios. Santifícate. Rechaza todo lo malo, saca todo lo que no está en el orden de Dios de tu vida. Organiza tu vida conforme al orden de Dios. Ponte en línea con todo lo que Dios quiere de ti. En Lucas 11:24-26 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, mire, un espíritu estaba dentro. Y Jesús mismo dice, cuando ese espíritu sale, cuando este hombre recibe liberación, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Los demonios añoran las casas, los cuerpos de los seres humanos. Y dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados, vuelve a entrar. ¿Cuándo vuelve a entrar? Cuando se ha abierto portillo y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cuando Dios nos limpia y nos libera, hay que permanecer así. No podemos estar abriendo portillos en el cerco de protección que Dios coloca sobre nuestras vidas, porque Dios quiere que vivamos llenos del Espíritu Santo, para que nos pase así como le pasó a Job. Dice, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes se han aumentado. ¿Quieres salud? ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres plenitud? ¿Quieres bendición? ¿Quieres el favor de Dios sobre tu vida? Entonces
permanece dentro de los principios que Dios ha establecido. No abras portillos para que no te muerda la serpiente. Mil bendiciones.